Y obviamente vamos a ver que los puntos serían 10. Entonces el que tiene 100 va a tener como 100. Como eso siempre haga algo que no viene, que si yo dejo de lado una de las características principales que es ser malvado, me debilito, y le permito que con un 90, un 80% equivalga a los datos. Ahora, si a alguien no le va tan bien y da 10 veces los controles, pero con 80% va a tener el máximo. Si alguien es súper looper, ¿no es cierto?, con 8 y que apuesta los pies y saca 80 puntos, va a tener 7. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Está claro? Yo voy a ver seguramente el fin de semana, calcular bien cuánto tiene que ser y puntaje y todo lo demás. ¿Ya? ¿Dudas, sugerencias, consultas, amenazas? Ya. Bueno, yo igual, o sea, a mí me encantaría decir que me quede con los crespos hechos, lo puedo decir, porque son absolutamente especulativos. ¿Ya? Me quedé con los crespos hechos y ustedes se ensalcen en una discusión entre los naturalistas y los realistas que vemos hasta ahora. ¿Ya? Pero parece que todavía no están apasionados por el derecho. ¿Ah? Que sea más pragmático. A pesar del llamado que hice a la justicia, ¿no es cierto? Que yo creo que uno debería interesarse por eso. ¿Ya? Ahora, les contaba que yo estaba en Villa, entonces ayer volví en la tarde, me fui de vuelta de la noche, un día vine, ya me olvidé más o menos. ¿Cómo es esta cuestión del derecho natural? ¿Qué hay detrás del derecho natural? ¿Hay algo que hay, alguna postura común? Que basa valores absolutos, eternos e inmutables. ¿Ya? ¿Ya? O sea, está bien. Ahí la pispón. Sí, está bien. Debe empezar a preocuparse de precisar un poco, porque claro, ahí está. Ya. Pero ¿qué pasa con esos valores absolutos eternos e inmutables? Se basa, digo, sí. Está bien. Pero reconoce que existen. O sea, habría estos valores, ¿no es cierto?, de carácter eterno, absoluto e inmutable, o sea, que rigen igual como rige la ley de gravedad, ¿no? En dos partes lo mismo. Bien, excelente. ¿Y cómo pero eso es base en la razón. Que son perceptibles a la razón. Eso, cuidado. Aquí están usando el término base, se basa en base de manera demasiado amplia. Porque si usted me lo dice así, yo podría decir que en función de la razón son absolutos eternos e inmutables. No, la razón es la que nos permite percibirlos, entenderlos, comprenderlos, aprehenderlos. ¿Ya? ¿Sabe a quién le pasó eso? A Newton. Newton vio caer la manzana. El hombre era tan genial que a partir de eso descubrió la ley de gravedad. Bueno, quizás uno de ustedes andando por ahí van a descubrir una ley de esas que se ocurren a qué velocidad hay que andar o por dónde tienen que andar los skaters. Porque usted sabe que yo ando en bici. Y de repente andan los gallos con el skate en el ciclovía. De repente vamos a ver cómo es así. Efectivamente, todo esto porque existe una naturaleza. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una buena pregunta para un próximo contacto. ¿Cuáles? Y hay tres elementos que comparten todos los naturalistas. La existencia de una naturaleza que está regulada por leyes o principios que son absolutos, permanentes, inmutables, que son perceptibles por la razón. ¿Ya? ¿Y qué más? Y que buscan el bien común. Aristóteles dijo eso, que está todavía muy aristotelizado. No, creo que se está bien, pero no quiero llegar acá. ¿No es cierto? Y las normas jurídicas positivas. Estoy de acuerdo que las normas positivas son las escritas, ¿no es cierto?
Mentira, ¿cuánto han dicho yo? Expuesto. Por ejemplo, la norma de derecho positivo es una costumbre jurídica donde vale. En Inglaterra, ¿no es cierto? Por ejemplo, y no está escrita, pero está puesta, ¿no es cierto?, de manera voluntaria, ¿no es cierto?, consensual, consuetudinaria por el ser humano. Y el derecho que los hombres imponen o se imponen en la sociedad debe ajustarse a estas normas. ¿Ya? Eso tienen que sabérselo. Y nadie se apasiona por esto. Y vimos que había naturalismos, ¿ya? Porque cuando yo estudié, y no creo que eso haya cambiado tanto, pero era más fuerte la diferencia. Realmente estaban los naturalistas y los positivos. Nos peleábamos harto por hartas cosas, pero también discutíamos por eso. Y la verdad que hay naturalismos y también hay positivismo, pero la diferencia que hay entre los positivistas, si bien son importantes, no son tan diferenciadoras como ocurre en el naturalismo. ¿Y por qué? Porque históricamente ¿ya? Ha habido un desarrollo conceptual que ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Desde la forma que lo veía Aristóteles y Platón vinculado a la política, al bien común, ¿cierto? A visiones de un naturalista trascendente, ¿cierto?, como Santo Tomás, probablemente el más grande expositor del naturalismo, ¿ya? Que lo veía una concepción teológica, es decir, si Dios creó el universo, ¿no es cierto?, y dentro del universo el ser humano, ¿cómo lo iba a dejar así nomás? Le tenía que dar su norma. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, a través de la naturaleza las cosas y la posibilidad que nosotros tenemos de entenderla, y algunas que obviamente ellos entendían de los propios escritos bíblicos, ¿no es cierto?, y la doctrina católica, ¿ya? Y después vienen los racionalistas y que lo ven, sustituyen a Dios por la razón, ¿ya? Más vago todavía, más ambiguo, porque si uno habla de Dios y lo habla en la clave del catolicismo, claro, hay una serie de antecedentes a los cuales aferrarle y darle un cierto más, pero cuando hablo de la naturaleza racional de las cosas, ¿ya? Y claramente los autores en esas líneas, que basta que ustedes lo sepan, están mencionados en estos textos. Y Hobbes, Locke, Rousseau, todo eso, los van a ver ustedes varias veces en derecho político, en todo lo demás, ¿ya? Tienen concepciones de la naturaleza muy distintas unos de otros. Sin embargo, reconocen que había una naturaleza, reconocen que esa naturaleza la podemos entender racionalmente, porque si no, estos genios no lo habrían escrito, pero ellos sí supieron cómo era. Y que las normas jurídicas deben ajustarse a eso. Hay los individualistas. Sé que era Kant, pero Kant, claro, tiene una postura de tipo individualista en que hace que el ser humano se plantee la cuestión ética. ¿Se acuerdan de qué hablamos? No tenemos que acordarse porque entre el miércoles, en la tarde y el jueves. ¿Qué día es hoy? Jueves. Para mí, ¿qué día es hoy? Viernes. Para mí, yo no sé cómo van a salir ustedes. Él se lo plantea en los términos imperativos categóricos. Dice, mire, cada vez que usted debe actuar, usted tiene que hacerse un juicio civil y decirse, yo estoy dispuesto a ejecutar una conducta en términos tales que yo elevo esta conducta a un principio universal, aplicable a todos, ¿sí? Es decir, que todos tenemos que comportarnos. Esto es lo mismo, ¿cierto? El ámate a ti como a tu prójimo, no le haga al otro lo que no te gusta que le hagan, es lo mismo. Dicho en alemán, o sea, es súper complicado. ¿Quién ha leído algo de Kant alguna vez? Él se preocupaba de escribir de manera sumamente compleja. Además, abstracto. Bueno. Y es la misma cuestión, ¿no es cierto?
Aquí vamos al ejemplo de lo que no le gusta que haga cada uno. ¿Ya? Y por último, incluso hay visiones que ya son bastante más morigeradas, que yo le puse neotomista, no sé si alguien más lo ha dicho así, pero es que el caso, por ejemplo, de John Phoenix, que dice que en realidad este asunto del derecho natural no hay que verlo como un orden de normas, ¿ya?, que deben primar por sobre las normas humanas, positivas, fuertes, sino que está encargado de aplicarla cada vez que lo hace. Obviamente, ¿quiénes son los que aplican las normas jurídicas? Los jueces. No solamente los jueces, ¿no? Muchos. Nosotros cuando cumplimos un contrato estamos aplicando una norma jurídica. Yo no tengo por qué acudir a un juez para cumplir el contrato, porque la mayoría de las personas permanentemente la están cumpliendo, ¿no es cierto? Y hay muchas otras autoridades que aplican el derecho. La policía, en la administración, ¿no es cierto? Cuando usted va a pedir un... ¿Ah? La notaría. Claro, pero es una parte súper formal del derecho. O sea, a ver, mire, tal vez hay una parte donde lo notan que es, por ejemplo, en los testamentos, de que tienen que ver que concurran todos los testigos y que estén en su sano juicio. Ahí hay una evaluación. Pero si no, bueno, es eso. Concha, cuando usted firma un finiquito. ¿Ah? Cuando firma un finiquito. Por ejemplo, ahí somos nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno puede afirmar que hay un naturalismo? Bueno, porque históricamente han evolucionado, ¿no es cierto?, y lo han concebido de manera distinta. Y lo más importante, ¿no es cierto?, lo que vimos era la diferencia entre el naturalismo teológico y el racionalista, ¿ya? Ambos dos se caracterizan por aplicar un método deductivo, porque las normas ya están de rango superior y muy genéricas. Entonces yo tengo que efectuar una tarea de deducción para inferir cuál es la norma concreta. ¿Ya? Y esto parece que lo alcanzamos así, sí, lo alcanzamos así. ¿Ya? Esta es una distinción que hace Bobbio y que de alguna manera está reflejada en el libro, en el texto de Carlos Santiago Nino, número 1, jueves subsiguiente, ¿no es cierto? Eso queda. ¿Ya? Para que no se agoten, léanselo entero, pero diría que yo en las primeras 10 páginas está lo que hablo. Y uno, y según él, se lo puede plantear, ¿no es cierto?, como una ideología radical. ¿Ya? Es un poco fuerte el término, pero son todos aquellos que sostienen que si la norma de derecho positivo no se ajusta al derecho natural, ¿qué pasa? No hay que obedecer. Claro, ¿y por qué no? Ya, se vaya, si no tengo cachado. ¿Ah? Hay un concepto de los principios primas natural. O sea, si hay una norma que no se ajusta a los postulados de derecho, no es jurídica. Si no es jurídica, no la obedezco. Políticamente yo puedo decir, claro, un acto arbitrario, un abuso, cualquier cosa. Pero deja de ser jurídica. Deja de ser jurídica. ¿Ya? Y por lo tanto no lo respeto. Y ahí está el tema, ¿no es cierto?, de la teoría de la rebelión detrás de estaba leyendo. Afirman que Santo Tomás no habría nunca postulado derechamente la teoría de las interpretaciones que se hicieron. Por no decir que no. Vale. Lo otro es entenderlo en el marco de una teoría del derecho, ¿ya? En el sentido que el derecho debe ser justo y debe encarnar ciertos valores, ¿ya? Y que obliga siempre a hacer una crítica, obliga y permite hacer una crítica entre las normas positivas que existen, ¿ya?, y cómo deberían ser, algo que está ocurriendo permanentemente, porque si no nosotros no cambiaríamos las leyes. Pero cada vez que nosotros hacemos una modificación legal, es que estamos cuestionando lo que hay y creemos que debe haber algo mejor. Guste o no, el ex acuerdo de en pareja, que ahora se va a llamar unidad ciudadana,
yo, no sé, con todo respeto, pero estábamos en Viña con los abogados en realidad, ¿no? Y preguntamos por uno que ya no estaba, formaba parte de este equipo de trabajo. Y el hombre era muy convencido de su creencia religiosa. Y tenía un amigo que se separó, muy amigo de él, que se separó. Y después de un tiempo, como ocurre, no se separado, quiso volver a casarse. ¿Ya? Y este que lo quería mucho lo llamaba y decía que a las 3 de la mañana, por favor, no lo hagas. ¿Ah? Pero viejo, si yo me divorcié, es que eso no tiene ningún valor. ¿Ah? Tú te casaste una vez ante el Señor y por toda la vida. Entonces, él está confundiendo temas religiosos, moral, con el nombre que quiera, con lo legal. Y súper convencido. Bueno, es una visión ideológica radical. Ya. Y por último, como método, que es la línea que sigue John Phillips, ¿no es cierto? Que nosotros cada vez que aplicamos una norma existente, ¿no es cierto?, tenemos que procurar hacerlo racionalmente. ¿Ya? En inglés es una palabra que en realidad debe ser razonable. ¿Ya? Y dentro de lo que es razonable, y si no se hace así, no sería razonable, hay que orientarlo a ciertos bienes. ¿Ya? Bienes, cosas bondadosas, buenas, útiles para la sociedad. Entonces cada vez que yo digo, no digo, bueno, ¿estará bien? Porque ustedes también conocen la norma sumum jus, sumum injus. O sea, el derecho aplicado estrictamente genera las injusticias más grandes. Siempre legal lo mismo, ¿ya? Como un método. ¿Ya? Es bastante interesante, ¿ya? Así que esto es algo que eso lo que vimos la clase pasada. Fuera de permitir que yo haga clases aquí, me imagino que muchos otros profesores, y obviamente algunos como John Phillips, que no así, ¿habrá servido para algo? Porque reconozcamos que habrá servido para algo, así como los alumnos de introducción, entran a la prueba. Sí, porque es re bonito. En todo lo que yo les he dicho, ustedes han ido notando, ¿no es cierto? Yo lo he llevado un poco al diálogo, y tenemos un gran problema. Es justo que yo haga un control de los juegos, o ninguno. Es justo un poco igual. ¿Qué pasa si yo le tomo el control a alguien y tuvo un problema? Bueno, ponemos de acuerdo, ¿no? Es difícil. Y nos vamos a poner de acuerdo en lo que es la naturaleza. Hobbes y Locke y Rousseau, lo vieron totalmente distinto. Y era gente harto capaz. Oye, aquí se me acaba de todo el... ¿Esto le ha pasado antes? No. ¿Y qué se cortó el computador? Yo creo que el calor. Eso porque ustedes no quieren que yo instale... Parece que se apagó el computador. Funda. Pues recordemos que los derechos humanos, ¿cierto?, en esencia constituyen, entre comillas, prerrogativas, ¿cierto?, como puede ser los sindicalistas, victorias sociales, ¿no es cierto?, victoria de los individuos frente a la autoridad, frente al Estado, ¿cierto?, y que se desarrollaron, por eso la Carta Magna, ¿no es cierto?, el periodo de iluminación, o sea, el naturalismo racionalista. Y eso se tradujo en algunos documentos propios de derecho positivo. La Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Sabes que se apagó? Yo creo que por el calor. Ahí está. Y sonaba aquí. Sí, sonaba, ¿no? Igualita. Ya, muchas gracias. Ya. No pongo aire, ¿no es cierto? Porque me reclaman. Las gracias. Eso usted me lo acuerda después.
Así le he puesto la nota no roja, sino que naranja. Ya, claro. La teoría de los derechos humanos, los instrumentos más importantes de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos del Hombre. La Carta de las Naciones Unidas fue un tremendo avance en materia de derechos humanos, porque también en su preámbulo lo reconoce. El Pacto de Derechos Políticos y Civiles, yo lo voy a colocar acá, pero los tengo por ahí, por fondo para que se converse. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que el origen intelectual es el naturalismo, porque dice, reconociendo la naturaleza del ser humano, de los valores universales, como la igualdad, la libertad, el derecho a la vida, la propiedad, en fin. A partir de estos principios se reconocen esos derechos. ¿Cuál es la gracia? Que no nos dejan en la incertidumbre. Realmente seremos libres, iguales, todos. No sé, la naturaleza de las cosas. Entonces, a partir de esas concepciones, tradujeron en normas de derecho positivo impuestos, en el fondo, hoy día aprobados por el Estado, que obligan a los Estados, normas jurídicas en el beneficio de los individuos. Muy bien. Para eso sirve. Obviamente, como planteamos por acá, nos genera algunos problemas. ¿En qué consiste la naturaleza? ¿Quién dice cuál es su contenido? Y vaya alguien, ¿no es cierto?, en un ordenamiento jurídico como el chileno, a ganar un juicio invocando el derecho natural. Es muy difícil. Sí lo podemos hacer invocando los derechos humanos, porque es derecho positivo, ¿no es cierto? Y uno puede hacer fundamentar algunas peticiones así, pero va a haber que poner una norma jurídica de derecho positivo. Entonces nos vamos a poner serios. ¿Ya? Esto fue una introducción, y le conté algunas cosas que tienen que manejarlas, porque son tendencias importantes. Ojalá las medidas, las piensen. ¿Ya? Y ahora vamos a lo que es el derecho. No se ve muy bien aquí, lo dijo Hans Kelsen. ¿Ah? ¿Qué pasa? Él dijo cuántas más cosas que, pero yo no vi estos párrafos. El derecho nacional es el orden jurídico. ¿Ya? Vamos a ver por qué, pero aquí está introduciendo un elemento sistémico. ¿Ya? El derecho forma parte de un sistema, de un orden, ¿ya?, que abarca desde la Constitución y las normas creadas de acuerdo a la Constitución. Ya no oí lo que dice el artículo único del Código Civil de Chile, ¿no? Ya, para el miércoles. Pero él nos está diciendo que el derecho, mire, ¿sabe qué? El derecho es un sistema. ¿Ya? Y un sistema jerárquico, en que hay una norma que es la Constitución, que permite que se creen otras normas conforme a la Constitución. ¿Ya? Y rematando en esto, dice el derecho, es un ordenamiento coercivo. Y esto lo distingue de cualquier otra cosa. Esta es una definición, los elementos de una definición de derecho positivo. Este es el derecho puesto. ¿Ya? Y el derecho que las sociedades se dan, ¿ya?, se caracteriza hace mucho tiempo y desde los estados modernos indudablemente sí. Ya. Según Kelsen, por dos elementos característicos. El primero es que hay un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente. Hay una gran norma, ¿ya?, que es la Constitución. Y fíjense, no solo por esas razones, no razones históricas también, pero que la norma fundamental alemana se llama Grundgesetz, norma básica, norma fundamental, que es el puro. Esta norma, en esta estamos todos de acuerdo y nos rige a todos, nadie se escapa. Pero esta norma superior, ¿no
no puede regular todo. Porque yo les pregunto, ¿es importante saber qué características tiene que tener una factura? Sí, pues nosotros tenemos un problema de vida o muerte, pero si no supiéramos hacer como una factura, no la haríamos bien, no pagaríamos impuestos. Ahora, ¿una constitución puede llegar al detalle de señalar cómo tiene que ser una factura? No. Pareciera que no. ¿Hay alguien que lo trató de hacer así sea? ¿Hay alguien? ¿Alguien se leyó la constitución venezolana? Es así. Es como un código. Bueno, y debería ser más chica, dice mucho. ¿Ya? Es una distinción. Yo tuve un alumno venezolano, no acá en otro lado, entonces no traía su constitución, era un asunto. Imagínate, el ramo de Derecho Constitucional debe ser como 6 años. No se preocupe, profesor. Y sacaban una así chiquitita que tenía con un mono animado. Yo no. Entonces, para que el derecho cumpla su finalidad, ¿no es cierto?, de ordenar ciertas conductas sociales, ¿no?, es sumamente práctico y es un hecho histórico verificable que a partir de una norma superior, básica, que regula lo más importante, esa norma, además de contener disposiciones, digamos, que establecen comportamiento, da atribuciones para que otras autoridades dicten otras normas, ¿no es cierto?, que jerárquicamente no pueden ir en contra de la Constitución. Entonces yo me aseguro que los derechos humanos tienen la Constitución para que nadie los pueda violar, ni siquiera el legislador, y vaya regulando otras cosas de detalle, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución, además de reconocer la libertad, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso es, ¿cierto? Parece que fuera así. Pero ahora estamos viendo que la familia no tiene por qué ser la familia matrimonial que establecía el Código Civil en 1857. ¿Y es compatible eso? Claro que es compatible. Lo que no podría decir el Código Civil, yo votaría por eso, o sea, prohíbes el matrimonio, ¿no? Porque las mujeres votarían en contra, ¿ya? No, eso es para generar odio, ¿no? A ver si se despierten todos. ¿Ya? Así que en eso Kelsen tiene toda la razón y él ve el derecho así. Pero Kelsen, ¿ya?, él escribió su libro La teoría pura del derecho, lo que hizo, ¿ya?, de veras, lo que él trató de hacer es analizar, describir lo que realmente es el derecho y limpiarlo de cualquier otra cosa. Por lo tanto, su objetivo más importante era sacar todo el problema valórico de lo que es jurídico. No porque él fuera un sinvergüenza, ni liberal, al contrario, lo acusan de conservador, ¿ya? Sino que realmente, porque lo que quiso hacer fue eso. Veamos lo que es el derecho, ¿ya? No una mezcla entre ética, política y derecho. De hecho, él dispara los dardos contra la política, porque las concepciones y un naturalista, obviamente, ¿no es cierto?, que sirven, no así para disfrazar, pero necesariamente contienen concepciones políticas a partir de ciertos valores, ¿no? Entonces, la visión de un liberal, ¿no es cierto?, de un naturalismo, obviamente que va a fomentar la libertad, el patrimonio, la libre actividad, y de quien tiene, por ejemplo, hay teorías marxistas del derecho, y ellos ven el derecho completamente una terminología marxista. ¿Ya? Entonces dice, evitemos esto. Veamos que el derecho de Mao Zedong sea el mismo derecho de Adolfo Hitler, ¿no es cierto?, y el mismo de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Bueno, uno es esto. Y lo otro, que el único ordenamiento social coercible es el derecho. ¿Qué quiere decir coercible en los términos de Kelsen? No quiere decir pura y simplemente que las normas jurídicas pueden imponerse a través de la fuerza, como uno habitualmente dice. No.
Lo que él dice es que las normas jurídicas funcionan a través de un mecanismo en que, por un lado, prescriben una conducta. Tú debes conducir hasta 60, o no debes conducir a más de 60 km/h. Pero si no lo haces, entonces vas a tener una sanción. Y en el momento en que la fuerza del Estado, o sea, ¿quién hablaba de todo el poder del Estado? El juez Holmes. Todo ese poder del Estado está en un momento no de obligarnos a andar a 60 km/h, porque tendríamos que andar no con un carabinero, tendríamos que andar con una tanqueta atrás frenándonos para que no es posible. Pero al momento de la sanción, ¿qué pasa si uno no paga la multa al policía local? Pero muy bien. Claro, güey. Ahí está la sanción. Entonces, cuando él dice que un orden coercible, dice, mire, ¿sabe qué? La característica exclusiva, excluyente, distintiva del derecho es que la infracción a las conductas prescritas por la norma permite al Estado emplear la fuerza para aplicarla. Y por eso funciona. Porque todos, igual que con el juez Holmes, no queremos que nos apliquen una sanción. Menos aún cuando una sanción del Estado que van a aplicar instituciones, que hay todo un sistema, ¿no es cierto?, encaminado a eso. ¿Alguien es comerciante acá o no? ¿No tiene una empresa? Vean qué pasa si no paga el IVA. Sí, pero ¿qué multa? Y le pueden decir un bolichillo, un negocio, un contrato, y se lo cierran. Usted tiene que pagarle a los trabajadores, tiene que pagar todo. Además le cobran una multa, que se lo cierran. Eso, para no hablar de la pena muerte, ¿no es cierto? Pero es súper complicado. Yo se le ocupa a mi señora, porque yo no estaba de acuerdo. Tenemos una nana que iba una vez a la semana. Yo le decía cosas a los sobrinos, a mis suegros, a toda la familia, cosas. Nos pidió que por favor me lo hicieron un contrato porque era carga médica de su marido. Ay, nos fue a acusar, que llevaba trabajando todos los días hace 8 años. 20.000 cuestiones, ¿verdad? Por suerte pude acreditar que en realidad no trabajaba con todo, pero las multas horribles. Horrible, horrible. ¿Por qué votaban los chilenos antes? Por obligación. Sí, pues. Era obligación. Estaban las comisarías llenas, explicando que uno estaba a 100 y a 200 kilómetros. Incluso una vez dijeron que había que estar a más de 300 kilómetros y no, porque eran 200 nomás. 200. ¿Ah? ¿Dolía? ¿No era eso? Y tendrá razón que él no. Y que hablemos las cosas que son, porque vamos a ser abogados. ¿No es cierto? Ya sabemos que las cosas se judicializan, es súper importante. Y hay que saber cómo se resuelven las cosas en los tribunales. A todo este tema, yo pensé que ustedes tenían una inclinación más fuerte por la justicia, pero es un tema que es patente, ¿no es cierto? Pero esta definición es como pensar que nosotros lo actuamos mal y andamos permanentemente pensando que hay una norma que me prohíbe la norma. Y no andamos todos los días pensando en no infringir la norma. ya. Usted me acaba de echar a acordar la clase, sí, pues tiene toda la razón, ¿no es cierto? Porque esto lo decía como 5 slides más adelante. Efectivamente, esa es una de las críticas, ¿ya? Indudablemente que si nosotros describimos el derecho en esos términos está bien, ¿no? Pero no es solo eso. Un gran problema en la teoría del derecho, y ustedes por suerte no tienen que hacerse cargo de él, es explicar por qué el derecho obliga. Eso estamos hablando.
Holmes nos da una respuesta, en el fondo, subjetiva, psicológica del miedo. El miedo parece ser un juez como resuelve el de verdad. El naturalismo, ¿a qué apela? ¿Por qué nos dice el naturalismo que debemos respetar las normas? Por miedo, ¿ya? Y si yo no soy creyente, soy racionalista, una moral, una apelación a la moral, ¿cierto? Moralmente yo estoy obligado a cumplir la norma. Y acá, ¿a qué están apelando? Lo mismo que Holmes, al temor, pero en términos abstractos, ¿cierto? Que él se cambió, ¿no es cierto?, a los elementos, los agentes que juegan en este criterio, en vez de decir, oiga, lo que dice, en cada caso dice no, a lo que dice la norma en general. Entonces, como yo sé que hay una norma, que tengo que pagar los impuestos, que tengo que andar a cierta velocidad, cosas mucho más terribles, como ser fiel a mi Señor, entonces no sé qué. No, no, ¿ya? Pero yo le soy fiel, no porque la quiera, sino que me van a sancionar. Me van a sancionar. Y ahí es válida la crítica que usted hace. ¿Es así como actuamos nosotros? Sí, Qué terrible, ¿en serio? ¿En serio? O sea que, mire, yo sé que el metro no es parte de Santiago, el metro no es una parte de Santiago. A mí no se me ocurriría no pagar el metro solo porque me van a millar. Bueno, eso estoy hablando. O la cuenta de la luz, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con la reputación de uno, porque si yo no pago el metro, voy a quedar como la moral. Sí, sería sería naturalista sería. Ya, Porque las normas ya están establecidas. La norma es oye, ahí hay un teléfono. Estamos hablando de Si yo lo pago, cómo actúa racionalmente. Eso por lo menos lo encuentro, vamos a ver cómo se lo claro, moralmente, moralmente, claro. social. Pero ¿realmente ustedes creen que nosotros nos comportamos y nos sujetamos a la normativa jurídica por temor al castigo? Depende. No. Yo diría, bueno, eso es otra cosa, eso lo va a dar gracia. Sí. Mira, hay dos respuestas jurídicamente correctas, casi siempre. ¿Sabía eso usted? Claro, uno la ayuda. Depende, hay que distinguir. Si dice eso, hay que distinguir. Siempre va a poder salir a un lado o al otro. Si dice sí o no, depende. Yo creo que depende, ¿no es cierto? Y hay un tema desde el cual también que se hizo cargo, que es el de la eficacia. El derecho distingue entre el derecho válido, lo que podría llamarse legítimo, que es otra cosa, y la eficacia. O sea, hay normas que en definitiva no se cumplen. Si no se cumplen es porque derechamente no tengo miedo al castigo, nadie me importa. Porque no es esto como que Claro, uno podría señalar que es lo que ocurre un poco con el Transantiago, o sea, genera tal rechazo que la gente está dispuesta a soportar un castigo y el castigo tampoco se hace efectivo, parece. ¿No es cierto? Porque parece que la gente no la pide. Para mí siempre es un misterio cómo llegan a fijar las tasas de evasión. 30% y 30% ¿cómo los empillan? ¿Cómo sé yo quiénes no pagan? entonces la relación Yo creo que un conteo. Es muy fiscaliza. Yo me imagino que a toda esa gente la tienen una identificada y van a pagar la multa. Y si no, bueno, no sé yo, claro. Bueno, yo no creo que siempre uno esté cumpliendo las normas por temor al castigo, ¿ya? Y hay otro positivista bastante radical y moderno, Joseph Ratz, ¿ya? Que él dice que en principio, porque vuelvo a decir, este es un gran problema,
de por qué las normas obligan, eso no está aclarado, pero que dice que en general las normas es una razón para actuar. O sea, el mero hecho que existe una norma es un motivo para el cual yo me comporto de una determinada manera. Ahora, puede que haya una razón superior que me haga infringir esa norma. O sea, yo ando a la velocidad razonable, pero si mi señora va a tener guagua y está complicada, ¿cierto? Ya, ¿qué? Ah, no, todavía no se mueve. ¿Ya? Bueno, esta otra vez. ¿Qué les parece a ustedes una definición de este tipo con la del jus naturalismo? Unos son opuestos. Es difícil convivir, ¿no es cierto? O sea, uno me dice, son disposiciones que emanan del Estado y que se caracterizan porque si yo en definitiva no las cumplo, me van a imponer una sanción. Yo me comporto por la amenaza de la sanción. ¿Cuál sea el contenido de esa norma? No importa. Siempre que se ajuste a la norma básica y así sucesivamente. Y la otra le dice, no, lo que interesa, ¿no es cierto?, es el contenido de la norma. Y ese contenido se adecua a la naturaleza de las cosas, ¿no es cierto?, y que nosotros lo podamos percibir racionalmente en vez de lo que se haya publicado en el diario oficial. Esta otra manera de graficar la concepción del derecho positivo. ¿Qué es el derecho? No es coercible. ¿Ya? Coercibilidad o coactividad, ya tienen que empezar ustedes a tenerlo claro, no implica que la conducta que prescribe la norma pueda ser exigida mediante la fuerza. ¿Ya? O sea, en el matrimonio, ¿no es cierto?, si uno se obliga a convivir, a ayudarse recíprocamente, ¿no es cierto?, y a procrear, no lo puede obligar a ninguna de esas tres cosas. Si no lo hace, ahí sí que puede tener una sanción. Por ejemplo, el divorcio. Si el divorcio hay que pagar alimentos, hay que etc. ¿Ya? Eso que lo tengan claro. Pero la característica consiste en la coercibilidad, en la posibilidad de hacer uso de la fuerza del Estado de forma legítima para aplicar la sanción que prevé la norma en caso de su incumplimiento. Y todo esto enmarcado dentro de un sistema jerárquicamente organizado, en que hay normas de rango superior que permiten ir generando normas de rango inferior que abarcan o permitan abarcar todas aquellas materias que sean dignas de regulación jurídica. ¿Cierto? La vestimenta puede ser objeto de regulación jurídica, ¿no? ¿Cómo estamos vestidos? No. Sí. Sí, depende. ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, pues. sí, por la ley 1644 dice que sí. La ley de cuidado de toda la seguridad de las personas, mucho de empresas, por ejemplo. Pero el problema es ese. Claro, no, Pero se puede. pero sí, pues, los militares, Claro. los carabineros, tienen que vestirse de una manera determinada. El resto del cuerpo. Entonces hay una norma del rango determinado que se aplica a este conjunto de personas, no a los demás, que lo regula. Eso, bueno, eso debe estar en la Constitución por una razón distinta, digamos. Pero el detalle de cómo el uniforme, cuando se pone este uniforme, cuando se ponen el otro, esta es una norma de rango muy inferior, ¿cierto? O, por ejemplo, el Código del Trabajo. El Código del Trabajo se va a aplicar a los que son trabajadores, no los que son empleados públicos. Y los que son profesores están sujetos a una norma especial. Así que esto funciona de esta manera. Y esto es como les gusta decir a los positivistas, ¿no es cierto? Las visiones positivistas hablan del derecho como es y no como me gustaría que fuera, que es la visión naturalista. Esto es el derecho como debería ser. Es una crítica del punto de vista del positivismo. Claro.
De hecho para quien es positivista, ¿no es cierto? El naturalismo no es derecho, lo único que existe es derecho. Pero esto no es tan así, ¿ya? Porque si bien es cierto el núcleo duro de la teoría positiva del derecho, ¿no es cierto? Que son normas puestas por las autoridades legítimas a través del mecanismo que ve la Constitución y porque permite el uso de la fuerza, también se reconoce que en esas normas que tienen una generación, una génesis tipo formal, están implícitos los valores de esa sociedad. O sea, a uno podrá gustarle o no si van a aceptar la unión civil, ¿no? El acuerdo de Pareja, pero eso refleja que en el momento actual que vive en Chile, eso es lo que se encuentra aceptable. Entonces que hay un valor que proteger, ¿no es cierto?, en las uniones permanentes distintas al matrimonio o entre personas del mismo sexo, porque para lo que se debe la unión civil es solamente para personas del mismo sexo, porque para los heterosexuales pueden seguir siendo convivientes y la unión civil usted la puede terminar cuando quiera, ¿sí? No sepa qué pasa, ¿no? O sea, la visión positivista, si bien es cierto, es amoral, porque lo que pretende es excluir consideraciones de tipo moral en la concepción del derecho, ¿ya? Por su propia generación, ¿no es cierto?, a través de las autoridades legítimas del Estado, obviamente que recoge los valores sociales, pero no es lo que pone en preeminencia. O sea, podrían ser cualquier valor. Tanto para el naturalismo como para el positivismo se le puede hacer la crítica del siguiente sentido. Desde el punto de vista positivista es indiferente el contenido que tenga las normas que siguen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dispongan? ¿No es cierto? Por ejemplo, las normas sobre el apartheid en Sudáfrica, o sea, la regulación jurídica distinta de los negros a los blancos, estaba regulada en la Constitución. Y las leyes que se dictaban dando más detalle de cómo tenían que vivir separados uno de los otros y los reglamentos, hasta que llegaban los buses. Pero los buses tenían que, no sé si había buses para negros o no, pero por último tenían que sentarse atrás. Ustedes escuchaban que en Estados Unidos hasta el año 29 los negros tenían que ir los asientos atrás. Todo esto estaba regulado, sí, estaba bien. ¿Verdad? Y esta es la gran crítica al sistema nacional socialista. El sistema nacional socialista, desde el punto de vista jurídico, fue impecable. Porque la Constitución de Weimar permitía, estoy hablando de los dictadores, nombrar un dictador, perfecto. Eso estaba previsto. Y que él podía legislar por medio de decreto, sin ninguna limitación. Bueno, esto se le ocurrió, así que formalmente estaba impecable. ¿Vale? Como digo, yo vengo aquí a confundirlo a usted. Y desde el punto de vista del naturalismo, uno también puede justificar, por ejemplo, el régimen nacional socialista. Dice, a ver, la naturaleza, claro, nos hizo distinto. Aquí estamos los arios y acá estamos los no arios. Entonces a los arios le doy lo suyo de cada cual y a los otros lo suyo de cada cual. Uno puede justificar todo. Ya, vamos a hacer un aro luego. Ya, voy a tocar este punto. Hacemos un aro y después ¿qué viene? Ya. Como, ya, un segundo. Oye. Como mencionamos antes, obviamente que las visiones positivistas y naturalismo tienden a encontrarse, ¿no es cierto? Y hay, entre muchas otras formas de relacionarse o hacerse crítica, uno es que uno puede ver que el derecho natural es el fundamento del derecho positivo. O sea, si el derecho positivo no se ajusta a las visiones naturalistas, deja de ser. Otra forma es mirarlo en un sentido de finalidad, es decir, el derecho vigente, válido, son las normas de derecho positivo, pero debe entender, ¿no es cierto?, a un fin de justicia. Hay ciertos fines ya que son un poco más relativamente neutrales en materia
de derecho a diferencia de la justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fin jurídico es el orden, es la seguridad, es la paz, ¿no es cierto? Esas cosas se logran, ojalá la justicia. Y otra forma de verlo también es como límite, en el sentido ya que para que una norma positiva sea legítima, no es imprescindible que se ajuste a los padrones del derecho natural, pero que cuando una norma atenta gravemente contra este tipo de principio, debería tener una cortapisa. En gran medida, esto está resuelto a través de los derechos humanos. Los derechos humanos que están a nivel constitucional o incluso supraconstitucional, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos son principios generales de derecho internacional que están obligados a respetarlo todos los países, van a impedir, a lo menos formalmente, que se atente contra ellos. Por lo tanto, ahí vamos a tener un límite. Pero siempre van surgiendo situaciones nuevas, van planteando desafíos en esta materia. Ya, quedamos hasta acá, respiramos un poco de aire y de aquí en adelante voy a dar varias visiones más. Pero esto solamente para justificar, para llegar a decir por qué hay un proceso constitucional de derecho, porque cuesta eso. Entonces, para que ustedes sepan, y yo palabras en latín poco a poco, pero estas son para que las lleven ustedes el fin de semana a la casa, para que vean que se significa que estoy. Acá no viene ninguna, pero suena súper bien. Si ustedes hablan de la teoría dimensional del derecho o trialista, ¿ya? Esto es una creación, hay varios autores, hay un brasilero, no me acuerdo el nombre, pero como el que Theodor Goldschmidt, ya, este señor era un judío alemán, tuvo que arrancar de Alemania y se fue a Argentina, y en Argentina creó nuestra escuela tridimensional del derecho y que tuvo todos unos seguidores y estos interpretan el derecho, lo tratan de entender, o sea, de ajustarlo, de armarlo a partir de esta teoría. Y lo que dijo este señor, bueno, dijo muchas cosas. Yo la verdad que empecé a leer un libro, no tenía tiempo de terminarlo. Pero él dice, Saga, el derecho lo podemos entender como norma. ¿Quién nos dice que el derecho es norma? Son normas. Positivismo. ¿Qué es, no es cierto? El positivismo. ¿Ya? Lo podemos entender como valor. Yo naturalismo. Yo naturalismo. O lo podemos entender como conducta. Realismo. El realismo, el Holmes, ¿no? Todo lo que en definitiva ocurre. ¿Ya? Entonces, ninguna de estas definiciones es suficiente por sí misma. Entonces, lo que él postula, ¿ya?, es que el derecho es una realidad compleja. ¿Ya? Es una realidad compleja compuesta por un elemento, una visión de tipo normativa. El derecho es normal. ¿Ya? Por uno de tipo valórico, ¿correcto? Tiene relación, se vincula, persigue o está limitado por valores y en definitiva tiene una componente de eficacia, que es lo que ocurre realmente. ¿Ya? Y él elabora una teoría tridimensional del derecho y hace todo un tipo de vinculaciones que hay entre la norma, los valores, la conducta, la eficacia. Esto se lo digo a ustedes para que tengan una idea que hay otras visiones. Es súper interesante y yo les voy a mostrar un cuadrito para que se espanten nomás, pero voy a irme al núcleo de nada más. ¿Ya? Analizando. La crítica que yo me permito hacerle, digamos, es que claro, él contribuye a una descripción del derecho, pero si nosotros queremos saber qué es lo que es el derecho, la verdad que si decimos qué es valor, qué es esto, qué es lo otro, nos tendemos a confundir, no llegamos a una esencia de lo que es el derecho, que tampoco se ha llegado a eso, ¿ya? Pero no por agregar visiones de las corrientes más importantes contribuyo necesariamente a definir la concepción. No se alcanza ni a leer ahí, ¿no es cierto? Ya, pero no importa, oye, ya, paz en la tierra, ¿no? Esto no entra en la prueba. No entra. Pero para que ustedes vean lo que es un tipo
bien inteligente. Y parte de sus teorías han sido, recogen teorías de grandes pensadores. No es un poco grande. Él dice, mire, sabe que todo el derecho, en definitiva, se traduce en un problema de gente que reparte y gente que recibe reparto. Pareciera que no es tan absurdo, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los que reparten, por ejemplo, en Chile? Los legisladores. Los legisladores, ¿no? Entonces, se establece un mecanismo de reparto y nosotros recibimos ese reparto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se reparte? Él lo llama potencia y potencia. Si fuera un contador diría activo y pasivo. O sea, yo reparto beneficios y cargas. Si fuera un informático diría ser Y uno perfectamente podría concebir el derecho así, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Yo soy súper fome, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, siempre estoy comprando y vendiendo celulares, arrendando casas, no me salgo de eso, a ver si se me ocurre algo distinto. Pero si yo le compro su celular, ¿no es cierto? ¿Qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo algo, ¿no? Una potencia, algo bueno. Me quedo con algo que antes no tenía, ¿correcto? ¿Y de qué me estoy desprendiendo? De dinero. Estoy perdiendo algo, una impotencia. Entonces, o lo mismo puede pasar con el derecho público, ¿no es cierto? Yo pago impuestos, pero puedo andar por la calle, digamos. O tengo seguridad, tengo previsión, ¿cierto? Y eso tiene estas dimensiones de grado. Una dimensión de tipo sociológico, o sea, cómo se hace la adjudicación, básicamente cómo resuelven los tribunales, una que él llama ideológica, que es la forma de la justicia, y otro de tipo normológico, o sea, todas las normas que existen o no. Da una visión bien interesante del derecho. Esto yo no se lo voy a pasar, pero ¿alguien ha escuchado de John Rawls? John Rawls fue un gran pensador, filósofo norteamericano, ¿ya? Que escribió un libro que es un clásico, La justicia como equidad, ¿ya? Y fíjese cómo las experiencias de las personas influyen en su pensamiento, cómo ven las cosas. John Rawls tuvo dos hermanos que murieron de tuberculosis. Y eso lo motivó a él a preguntarse ¿por qué? Podría haber hecho biólogo, así, ¿no? Pero ¿por qué a algunos les va bien en la vida y a otros les va mal? ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Y por qué murieron mis hermanos? ¿Y por qué hay gente que corre 100 metros en 10 segundos y hay otros que son paralíticos? Entonces, ¿dónde está la justicia en esto? ¿Ya? ¿Ah? Justicia divina. La justicia. Claro, pero él trató de aterrizarlo. Entonces, él dijo, bueno, ¿cómo los seres humanos podrían establecer parámetros para establecer reglas justas? Y él hizo lo que llamó creo que lo llamó así, un experimento teórico. Y él generó, teóricamente, las condiciones, ¿ya?, para hacer un experimento. Un experimento en que nosotros mismos, aplicar equidad. ya no podríamos hacerlo, pero vamos a suponer que lo pudiéramos hacer, ¿no? Tenemos que fijar las reglas de una sociedad que queremos vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Porque yo soy profesor, entonces yo me voy a poner como Aristóteles, por decir, después de los príncipes están los profesores. Entonces los profesores deben andar, los profesores deben ser tratados, pero extraordinariamente bien, por el resto del mundo que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y generar las condiciones para contar que yo voy a seguir haciendo clase. Ustedes que son los alumnos van a decir, no, nosotros somos más, nada más que nosotros traemos el esfuerzo, así que nosotros tenemos los profesores, ¿no? Cada uno va a estar motivado por sus intereses, ¿no? Y va a ser muy difícil. Entonces dice, pero ¿qué pasa si todos actuáramos tras el velo de la ignorancia?
o el desconocimiento. Cada uno de nosotros sabe sus potencialidades y sabe sus defectos, ¿ya? Pero yo no sé el de los demás, ¿ya? Entonces yo no sé si usted es extraordinariamente rico y capitalista, o si usted tiene problemas médicos, o si usted es un artista destacado, ¿no es cierto? Entonces, tratando de... Esto es como jugar al dudo, el dudo es tapado. No, pues el dudo es tapado cuando uno ve los otros, ¿no? Claro, el dudo. Yo no sé qué tengo acá. Entonces, ¿cómo tomaríamos las decisiones bajo esas condiciones? Porque Rawls ve que el derecho, en definitiva, y ahí él labra una idea, él hace la distinción entre lo que es justicia, que es darle a cada cual lo suyo, el concepto de justicia y la concepción, es qué parámetros establezco yo para fijar el suyo de cada cual. Entonces, a través de este ejercicio teórico, él cree que las personas adoptarían las decisiones más equitativas, ¿no es cierto?, para fijar los criterios de reparto, porque yo no sé frente a quién estoy. Entonces yo digo, voy a poner profesores. No, porque si puedo tener otros profesores ahí, tengo que establecer yo un mecanismo que me garantice el óptimo, y de hecho lo explico en una fórmula tipo óptimo Pareto, ¿ya? Como él cree que las personas tomarían esas decisiones, ¿no? Y escribe todo su libro en base a eso, que es un poco parecido, más complejo, trata a los otros igual que a ti, todo, bueno, y aquí esta idea la toma Goldschmidt, ¿no es cierto?, que hace toda una teoría para entender el derecho ya no de una sola perspectiva, sino que de una perspectiva tridimensional. Esto es para que lo sepan, ¿no? Otro concepto más. En este concepto lo importante es que tienen que saberse muy bien la bibliografía. Eso es alemán. Esta es una definición, digamos, que es totalmente correcta. El derecho es un conjunto de disposiciones institucionalmente controladas, o sea, de normas que emanan del Estado, básicamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la regulación de la coexistencia social. ¿Se acuerda cuando vimos la definición de Pacheco? También decía que regulaba las relaciones entre las personas, o sea, toma un poco de Kelsen, ¿no es cierto?, que dice que las normas son las que provienen del Estado a través de este sistema, ¿no es cierto?, institucional, que regula la coexistencia social, ¿no es cierto? Y que han sido legitimadas por instancias generadoras de normas. Eso pareciera que es correcto, ¿no? Suena medio, bueno, esto es una traducción de algo en alemán, tiene que ser complicado. No solamente creo yo. ¿No? ¿Usted cree que no? Yo creo que no solamente se aplican los mecanismos de aceptación, sino también se aplican mecanismos impositivos. ¿Cómo cuál? Como los decretos. Los decretos. ¿Y quién eligió a la presidenta? Pero podría ser un dictador que decretara algo también. Claro, y ahí no es legítimo. Pero los gobiernos de facto están legitimados, o sea, no legitimados, pero operan bajo la legitimación de la eficacia. Porque si no, los decretos ley acá en Chile lo habían derogado, están todos vigentes. El Código del Trabajo está vigente, la AFP está vigente, la ley de banco está vigente. Está bien. Pero en general hay una instancia que lo legitima. No sé, puede ser la costumbre y todo lo demás. Esta es una definición descriptiva del derecho, ¿ya? Del derecho en un sentido objetivo, el conjunto de normas que podemos encontrar. La verdad que no avanzamos mucho con esto, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, es otra forma de verla, y esta es la típica forma que ustedes van a ver en un diccionario. Yo no me he dado el trabajo de ver derecho en la RAE. Si algunas cosas que van a decir, porque lo coloco acá,
Pero así el conjunto de normas normalmente dicen aceptadas por el Estado, ¿no es cierto?, sancionables por medio de una fuerza que regulan las relaciones intersubjetivas en sociedad. ¿Ya? Si eso agota... ¿Ah? Que no se lo sabía. No, si nos dice eso, debe ser algo parecido. Acá tenemos otra. Esto es con su qué. ¿Ah? Esto es porque quiero advertir al copy-paste. El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. O sea, lo mismo que dijo el alemán, ¿entiendes? ¿Sí o no? ¿Es correcto eso, no? Claro. Conjunto de normas jurídicas. Un tanto positiva, porque estamos viendo el derecho como norma. No la estamos viendo como valor, no la estamos viendo como conducta. Conjunto de normas que rigen la sociedad. ¿Bien? Y este es el concepto que está en Wikipedia. Y les cuento lo que me pasó a mí. Un abogado me hizo a mí un informe. ¿Ya? Llegó a mis manos. Y yo lo vi y me llamó la atención. Espero que ustedes mismos digan por qué le llamó la atención. Pero después se le pasé a otro colega y me dijo: oye, ¿esta es la definición que está en Wikipedia? No, te puedo creer. La había copiado de Wikipedia. Y además tiene errores. Y además no dijo la fuente. Y le llamé la atención. Ya. Y además falta ortografía. ¿Ah? Además falta ortografía. No sé. Ya. Lo vemos juntos. Ya que ustedes me ayudan. El derecho al orden normativo institucional de la conducta humana. Es una ordenación institucional de conducta humana. Parecido a lo de alemán de nuevo, ¿no es cierto? Normas que regulan relaciones sociales. ¿Qué sociedad? Sí, ¿no es cierto? Porque todos sabemos ya que a Robinson Crusoe no lo regieron derechos. Estaba solo. Inspirado en postulados de justicia. O sea, aquí estamos diciendo que es el orden normativo institucional, o sea, positivo, inspirado en postulados de justicia. Sería valores ahí mejor. Valores. ¿Qué les parece? Cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En igual son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten el funcionamiento de... ¿Qué les parece eso? Miren lo que dice acá. Acá pescamos una definición de tipo yo positivista, ¿no es cierto? Son normas que regulan conducta humana. Pero después le ponemos un elemento de tipo yo naturalista. Porque me está diciendo que estas normas institucionales, legitimadas, deben estar inspiradas en justicia. Por lo tanto, si no están inspirados en postulado de justicia, no es derecho. ¿Ya? Cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido. O sea, según como nosotros nos relacionamos, son las normas jurídicas que nos regulan la justicia. Así lo entiendo yo, ¿no? Ya. O sea, si nosotros vamos al estadio y vemos esas hordas blancas, ¿no es cierto? Los colocolinos que destruyen todo, y eso debería ser las relaciones sociales existentes, nosotros deberíamos regularnos por esas normas. Y no por el orden, la justicia y la corrección de lo azul. ¿Ya? O de los cruzados. O sea, aquí estamos poniendo todo al revés. Suena re bonito, y elegante, y está en la web. Pero estamos diciendo que las normas, claro, en definitiva las normas surgen de un cierto entendimiento de lo que debe ser la sociedad. Pero no digamos que el derecho es un orden normativo inspirado en postulado de justicia, bueno, soy naturalista, te la creo, pero que se base en las relaciones sociales, definitivamente en la conducta vital, sino que al revés. Las normas pretenden establecer la conducta que se debe seguir en sociedad. En otras palabras, las normas, el orden normal, son conductas dirigidas a la observancia de la norma. Mira la brutalidad. O sea, esto quiere decir que es como una ley de la naturaleza. O sea, nosotros nos comportamos de la manera que las normas
de la manera que deberían ser las normas que regulan la convivencia social. Y después le agregan este elemento en la definición de derecho. Yo no leo ahí, profe Rojo. Posee el derecho de realizar Ese es un principio del derecho privado, todo lo que ¿no es cierto? Y como lo veía antes, o sea, que yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido, pero ¿eso es el derecho? No, pues es una modalidad, de una forma del derecho. Desde ya en la tautología, porque dice el derecho es el derecho. Y después, mire, la definición final, esta, da cuenta del derecho positivo. O sea, este gallo no fue a clase de introducción. Pero no su fundamento. ¿Ya? Teoría política existe ahora consenso sobre su validez. Se realiza para sería derecho. O sea, esto yo para qué se los coloco. ¿Saben para qué lo coloco, no? Pero más allá, ¿por qué lo coloco? Para ser fiel al perfil, porque si bien el perfil busca que ustedes sean capaces de identificar los fenómenos, la arrogancia jurídica y todo lo demás, también tiene un ingrediente que es fomentar, y que no era la materia de la pregunta, ese era lo primero, que puedan identificar los fenómenos jurídicos, ¿ya? De tener espíritu crítico. ¿Ya? Lo que hicimos hoy día, ahora, es un pequeño ejercicio, ¿no es cierto?, de crítica, a partir de lo que nosotros sabemos. Y hemos criticado todas las definiciones, la naturalista, Holmes, al otro. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Conmigo probablemente no nos hay que hacer trabajo, la herramienta. Entre otras cosas porque me encuentro con esto. Pero lo más importante es que ustedes tienen que tener espíritu crítico. Tienen que tomar las definiciones, los elementos que hago, a ver, claro, si hay una fase que hay que aprendérselo, o sea, y yo voy a terminar esta, no sé, esta sesión de hoy día o no, pero esta parte con una definición que tal vez es la única que me interesa, que ojalá se la aprenda. Pero aún esa tiene que criticarla. ¿Será? ¿Sirve o no sirve? Porque, por ejemplo, una definición, una idea, como la teoría tridimensional, podría ser regia, la solución de todo, juntó todas las cosas, pero contribuye eso a decirme lo que es derecho. Yo creo que no. Obviamente que me sirve para entenderlo mejor, sí, pero no sirve para hacerlo. Bueno, razón fundamental de este curso, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, estas discrepancias que hay entre el derecho positivo y natural. Pero aún tengo más. No, tengo mucho más. ¿No? Y me falta, o sea, a mí como persona y hoy en día está muy en boga desde los 80, lo que se llama la teoría. No, pero en términos del derecho no, pero esto Pero eso es lo mismo. Sí, va a ser más franco el 2000 ya sola, Es lo mismo. pero no, Realismo, en los 80 con varios positivismo pensadores y un naturalismo. A mí me gusta mucho que normalmente los autores españoles son aburridos, son realmente a mí no me gusta. Pero este es entretenido y muy conciso, se llama Manuel Atienza, ¿ya? Que también van a tener que leerlo, no sé si la lectura no lo va. Y él representa una línea La de la teoría tridimensional. representa una línea de pensamiento, ¿cierto?, que se denomina la teoría de la argumentación jurídica, y se sabe que, mire, acá tenemos un problema muy parecido a lo que dice, a lo que plantea Goldschmidt, ¿ya? Pero Goldschmidt trata de unirlo todo. Él dice, claro, nosotros podemos entender el valor del derecho como valor, lo yo naturalista. Podemos entenderlo como estructura, o sea, atender a sus elementos básicos, que son las normas. Entonces, de las normas ustedes no se van a escapar, ¿ya? Y sea usted yo naturalista, positivista, siempre va a tener algún vínculo con las normas, ¿ya?
De hecho, el naturalismo, ¿saben lo que dice? Que el derecho natural tiene vocación de derecho positivo, porque el ideal del derecho natural es que se transforme en derecho positivo, que ese es el que nos reúne. Bueno, lo puede ver como estructura o lo puede ver como funcionalidad, o sea, al estilo de Holmes, cómo funciona realmente. Pero ¿sabe qué? Siendo todo esto verdad, el derecho en realidad es fundamentalmente una actividad argumentativa. Y todos ustedes que quieren ser profetas, ¿no es cierto?, lo que dirán los jueces, yo estoy seguro, ¿verdad?, que se ven como grandes argumentadores en la Corte Suprema o quizás en el Congreso. Bueno, esa es una forma de ver a los abogados, leguleo, ¿ya? Pero esto va un poco más allá de eso. Bueno, bueno, el derecho en todas sus fases, ¿ya?, se caracteriza por la argumentación. Y la teoría de argumentación política ha avanzado mucho, ¿ya? Y cuando yo hablo de argumentación no hablo de alegar, o de propugnar, hacer valer mis puntos de valores, sino que esto se ha desarrollado y hay distintas explicaciones, algunas bastante complejas ya, de cómo se desarrolla la argumentación. Básicamente a través de la argumentación uno busca satisfacer una pretensión, o sea, yo quiero, caso Penta, que mis clientes queden libres, ¿no es cierto? Pero para que queden libres yo tengo que dar alguna razón, ¿no es cierto? Mire, este es un hombre honesto. Para decir que tengo que un hombre honesto, tengo que justificarlo con algo, porque en su vida nunca lo han procesado, ¿ya? Y eso, buscar un argumento normativo, ¿no es cierto? Entonces, uno permanentemente está en eso. Pero también lo está en el proceso de generación de las normas. O no se argumenta en el Congreso. Y cuando mandan un mensaje, el presidente de la República argumenta, ¿no? Claro, pues es un mensaje. ¿Por qué hay que cambiar una norma? ¿Por qué se quiere un acuerdo de en pareja o una unión civil? ¿No es cierto? ¿Por qué hay que hacer una reforma tributaria? Y allá en el Congreso siguen discutiendo. Bueno, ahí se acaba la argumentación, después sale la ley y se aplica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, el contribuyente no va a decir nada. Claro. Él va a ver que la aclaren algo, ¿no? O la va a entender de una manera distinta. Ahí van a mirar. Y van a mirar, no, a las sanciones. Y cuando le apliquen las sanciones, hay que argumentar también. Van a decir, oiga, mire, usted incurrió en esta conducta, por esto, por lo otro. Y esa conducta se derivó a esta norma, que quiere decir esto y lo otro. Y por eso mismo, yo le voy a aplicar esta tremenda multa. Y él, ¿para qué le digo cómo se va a defender? Entonces vamos a llegar, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar? Lo reviviremos nosotros para que vean estas cosas. Y le vamos a argumentar ante el juez Holmes. Y por otra parte vamos a tener un abogado de impuesto interno. Hasta que el juez dicta sentencia. Que ahí se acaban los argumentos, ¿no es cierto? No. ¿O acaso la sentencia no es una argumentación? Claro. Así como, profesor, me disculpa, ¿sí? Así como el argumento que dio el señor Vela. Sí. ¿Qué argumento dio él? Él argumentó que él tenía como propósito una especie de fábrica que producía en bien de la sociedad. Sí, no sé si lo dijo él o Lavín, parece, pero eso no fue en el marco del juicio, cuidado, lo dijeron en la prensa. No, lo dijo, o sea, fue una declaración que hizo a la prensa. Sí. ¿Sí? Sí. Pero él dijo textualmente que él, así como daba trabajo a muchas personas, Sí. entonces por ahí salió una fiscal defensora de Estado, y que le dijo, bueno, si todas aquellas empresas como los grandes traficantes de drogas, Sí. No, dijo, no sé si dijo la mafia o los traficantes también dan trabajo. relacionado a eso, que también otorgaban
gran cantidad de trabajo Sí, a una serie infinita de personas. sí. Y ahí quedó esa digamos, Claro, como pero- aclaración pero está- argumentada equivocadamente. Sí, pues yo lo voy a responder de la teoría de la argumentación jurídica. ¿Sabe lo que dijo el abogado, no? De Delano. No, Dijo, no, mire, sí, ¿sabe qué? Aquí se está hablando algo que no es materia de la acusación. Porque en ningún momento ellos reciben una acusación de organización ilícita o relacionada con eso. ¿Qué le quiero decir? No quiero ofender a él, me da lo mismo. No, no. Voy al hecho, usted apunta a algo muy interesante, porque dentro de la argumentación jurídica, un elemento que se regula, ¿ya? El que ha desarrollado esto mucho es Dworkin, basado en Jürgen Habermas, ¿ya? es que en la argumentación jurídica hay que seguir ciertas reglas, especialmente en lo judicial. Por ejemplo, la argumentación no puede salirse de lo que se comprobó. Si usted no probó una circunstancia, podrá haber sido una lesión, pero al momento que llega al juez va a tener que argumentar sobre lo probado con los medios de prueba que le permiten. Bueno, en este caso, esa discusión, si bien es cierto, muy interesante y todo lo más, salió del ámbito jurídico y lo que dijeron, oiga, súper bueno, pero esto no ha sido materia jurídica, así que jurídicamente irrelevante. Pero justamente, y ahí sí que tomo su ejemplo, dentro de un esquema de argumentación, si la fiscal hubiera dicho, mire, y estos señores cometían tantos delitos tan frecuentemente, tan organizados, que eran una organización ilícita, ahí habría sido interesante y válido el argumento en el juego. Pero esta otra visión, ¿ya? De la cual ustedes van a tener que leer un poco también, ¿no? O sea, el derecho a la argumentación de esto tampoco se va a hacer. Esto, ¿por qué surgió la...? A ver, históricamente, durante el medioevo, ¿no es cierto?, y la edad moderna, rigieron la idea de naturalismo, ¿ya? Y se fueron desprestigiando cada vez más, y surgieron además con mucha fuerza las teorías positivistas, y doctrinariamente, digamos, se aplicaron mucho más las teorías positivistas desde ya durante el siglo XX. El gran problema fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un descalabro humano, material y moral tremendo. Entonces en ese momento vuelven a plantearse los problemas de los valores. Y la teoría argumentativa acoge en su seno también cuestiones de valores. O sea, en la argumentación jurídica no vale solamente la forma, sino que también tiene un rol con valores. Esto excede el marco de este curso. ¿Ya? No sé por qué lo puse acá. Ya. Podemos tocarlo. No está... ¿A nadie le llama la atención esta exposición? Eso era lo que yo esperaba, que alguien me dijera. ¿Ah? Después de los juicios que se realizaron en Nuremberg por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Solamente con la exposición. Taito va por el recto camino. Los demás parece que son pecadores y pecadoras. Esto no es lo mismo que yo señalaba. Ah, ya, ahora sí. Ya. ¿Ah? Sí, que yo siempre reviso lo que he hecho y lo vuelvo a cambiar. Ya, le agregué un poquito más. Ya. Bueno, otras concepciones. Como hablamos, hay distintas fundamentaciones del naturalismo, hay distintas formas del realismo jurídico en varias modalidades. Ya. Tenemos la teoría de la argumentación jurídica, como les dije, por ejemplo, hay toda una teoría marxista del derecho. ¿Y cómo lo vería un marxista el derecho? ¿Cómo lo vería? No, como lo ven, teóricamente, lo han elaborado, lo han dicho, lo han escrito. ¿Qué cree usted que? Yo puedo inferir de que el marxismo como concepción, así como el derecho, también busca el bien común de la población,
me imagino, porque no estoy muy informado, que podría ser... Ya. O sea, ya no, pero no marxista. no. Ya. Para el marxismo, Un grupo de Ya. personas. existe una explotación de una clase sobre la otra, ¿no es cierto? Y esta genera una superestructura que está de la concepción marxista que prima, ¿no es cierto?, la propiedad sobre los medios de producción. Eso también genera una normativa que está concebida para explotar los unos a los otros. Entonces ellos lo ven así, y lo explican así, y es coherente. Obviamente, realmente, y se puede meter en internet, hay teorías feministas del derecho. ¿Cómo la verán las féminas del derecho? Yo creo que pueden tener algo de razón. La vez parecíamos más simples. Obvio, el derecho escrito por los hombres, ¿no es cierto?, está totalmente conservado por la mujer. Cuando yo estudié leyes, ya, no, para nada. Yo hago esto para que se molesten, no. Ya, cuando yo estudié, había hartos regímenes, digamos, de administración patrimonial de la mujer, y hasta que se estableció la separación de bienes, había unos mecanismos especiales en el Código Civil que se llamaban los derechos de la mujer, ¿verdad? Porque eran ciertas regulaciones, pero cuando se modificó el Código Civil y se incorporó la separación de bienes como el año 50, una reforma grande, dejó de existir ese capítulo, ¿verdad? Entonces en el índice, como una decía, derrocado. Cuando yo estudiaba derecho, mi señora, oye, yo quiero saberlo, esta ansiedad por el matrimonio, no saber cuáles son los derechos de la mujer, toma, léelo, ahí está el índice. Derrocado, profesor. Entonces, claro que puede, o sea, por ejemplo, yo le voy a decir bien francamente, el régimen normal, ¿no es cierto?, de administración de bienes establecido en el Código Civil, entonces la sociedad conyugal da una respuesta que el marido la sigue administrando, ¿no es cierto? ¿Y por qué? No, porque tiene que haber uno que administre, ¿cómo van a haber dos? Ya, resulta... ¿Ah? En el momento del Q, Sí. en el momento Sí, de decidir, sí. ¿quién decide? No, pero eso Habla en tu Ese caso. sería, oye, esa sería una teoría naturalista. Ese no es Oye, caso cuando yo incurrí en matrimonio, si mal no recuerdo, porque no sé los títulos de memoria, pero el Código Civil decía que el marido debe protección y ayuda a la mujer, algo así, y la mujer respeto al marido. Ahora todo eso decía, en serio, ahora todo recíproco. Vaya, eso de nada. ¿Y por qué no es recíproco a la administración de él? Lo sigue teniendo el marido. Entonces, obviamente que una teoría, porque la han elaborado, que es un instrumento de opresión de la mujer. Pero la verdad que son súper radicales, ¿eh? Y cuando hay libros de filosofía siempre están al final y no encuentran todo malo. El criticismo, bueno, estos también son unos que creen que el derecho no debería existir, etc. Hay una teoría económica del derecho, que viene el derecho desde el punto de vista económico, y que el derecho debería crear las menos interferencias posibles en la actividad económica, porque cada vez que genera una interferencia, altero, ¿no es cierto?, la libre concurrencia de la oferta y la demanda. O sea, posibilidades tienen por montones, pero tenemos más problemas todavía. Y esto está en la lectura que tiene que hacer de Guino. O sea, además que no tenemos clara la concepción, fíjese que tenemos ambigüedad en distintos sentidos. Porque, a ver, nosotros tenemos derecho al feriado anual, ¿no es cierto?
es un derecho laboral. Pero el derecho laboral también es el conjunto de normas que regulan las relaciones laborales. Entonces hablo de derecho laboral. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. O sea, lo puedo entender en su sentido objetivo, el derecho civil, todos los libros que hay de derecho civil, todas las leyes de derecho civil, o mi derecho civil a que el arrendatario me pague la renta. El derecho subjetivo, a exigirle algo a alguien en virtud de una norma. Entonces, cuando hablamos de derecho, no siempre estamos claros si nos estamos refiriendo al derecho objetivo, imaginémonos los códigos, o el derecho subjetivo, o el derecho que ustedes tienen, ¿no es cierto?, a que yo le esté haciendo clases ahora. Tengo derecho a exigir eso. ¿Me siguen? ¿No es cierto? O el derecho como ciencia del derecho. Es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos estudiando el derecho, lo tenemos ahí, nuestro objeto de estudio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo le hablo de derecho, ¿de qué estoy hablando? Normalmente en este sentido. ¿O no? La carga emocional. ¿El derecho es bueno o es malo? Bueno, tiene una carga emocional favorable. ¿Los abogados son buenos o malos? Malos. ¿Qué dice la sociedad? Son un problema, cobran plata, arman conflictos para no. Yo tengo derecho a vivir, por ejemplo, tiene una carga emocional favorable, como palabra. Es un derecho subjetivo. ¿Ya? Claro, el derecho en general tiene una carga emotiva positiva. Desde ya se asocia a la palabra recto, correcto, por un lado, y por otro lado, cuando yo digo tengo derecho, es algo bueno, es algo positivo. Entonces, hay ciertas cosas que el derecho hace que a veces chocan con esa carga emotiva. Por ejemplo, si yo les digo que el derecho legitima las posiciones de poder político, no, o sea, con los políticos. Y sí lo hace. Entonces a veces choca con eso. ¿Ya? Después, el derecho es omnipresente, lo tenemos permanentemente. ¿Quién celebró un contrato hoy día? Ya, ¿quién más? Ya, ¿qué contrato celebró usted? Ya, ¿usted qué hizo? Me compró un juguito. Ya, son todos unos mentirosos. ¿Quién se vino en locomoción colectiva? Todos firmaron contrato entonces. O sea, suscribieron y celebraron contrato. Sí, pues. Ahí empieza Santiago Anino, lo dice, oiga, mire, sobre la omnipresencia del derecho. Lo más probable es que usted hoy día se levantó e inmediatamente apretó la luz y con eso activó el contrato que usted tiene con la compañía y es de esperar que mientras el agua que le suministra la compañía de agua, por lo cual usted tiene otro contrato que tiene que pagar, no se haya entusiasmado y haya cantado tan fuerte que los vecinos lo hayan reclamado. Y si así sigue, ustedes estamos regulados jurídicamente por un montón de cosas permanentemente. Entonces, eso hace perder el sentido del derecho. ¿Ya? Y por último, el hecho que haya una vinculación con los valores, o sea que la neguemos como fundamento, pero que está vinculado, también hace más difícil que la venta. Vamos a terminarlo. Vamos a terminar en unos minutitos. ¿Ya? Entonces, algunas advertencias. No se va a terminar tan rápido. Cuidado con la fuente, análisis crítico, la tolerancia, esta es una dimensión ética, aceptar que hay diversidad de opiniones. Nosotros, yo me acuerdo, o sea, teníamos discusiones así a rabiar con los yus naturalistas. Yo era positivista, personal. Entonces uno decía, no, si tú estás hablando de lo que te gustaría, esos son fantasmas. No, la experiencia. ¿Ya? El contexto de los autores, de la época en que surgen las teorías, los fines que se perseguían, o sea, todas las teorías de la iluminación del derecho natural tenían una finalidad política, ¿no es cierto?, que era generar estados democráticos, ¿no es cierto?, derrocar las monarquías absolutas, manejar conceptos, y obviamente la importancia del lenguaje. ¿Ya? Esas son algunas advertencias.
¿Por qué un curso de Derecho? Ya saben, tenemos un problema en la definición, hay ambigüedades semánticas, adolece de vaguedad el lenguaje muchas veces, tiene una carga emotiva. Bueno, voy a pasarme esto y vamos a empezar la próxima clase el miércoles con eso, con la que yo pasé. Y les voy a dar esta definición porque vamos a partir